Cordial saludo, les habla Bernardo León Hoyos desde la ciudad de Medellín. Estamos en el curso de electrónica básica. A partir de hoy vamos a ver varios videos que hablan de amplificadores operacionales. Son unos componentes muy útiles en la electrónica y vamos a ver primero una presentación de lo que son los amplificadores operacionales. Entonces aquí tenemos nuestra presentación. Vamos a explicar brevemente de qué se trata y luego hacemos un circuito en el simulador. Un amplificador operacional se simboliza con ese triangulito, donde van a tener estas dos de la izquierda, son entradas de una señal débil. Lo llamamos unos voltajes muy bajitos, que normalmente son señales. Una alimentación de voltaje positivo y otra de negativo, o podría ser un positivo y una tierra, y un voltaje de salida. Aquí tenemos el positivo arriba, el negativo abajo, pero los podemos encontrar también con las entradas en diferente polaridad, dependiendo cómo queramos conectar el circuito. Los dos de arriba se llaman amplificadores operacionales de lazo abierto, pero de lazo cerrado se conocen es cuando hay una retroalimentación, o sea que el voltaje de salida a través de una resistencia vuelve a alimentar la entrada. Entonces esto sería una retroalimentación que casi siempre se hace es por la entrada negativa de la señal. Es muy escaso ver una retroalimentación con la positiva, pero también podría existir. Aquí tenemos diferentes formas de conectar las resistencias. Aquí hay una resistencia desde la Tierra, aquí está directo del positivo a la Tierra, aquí está la Tierra conectado es el polo negativo, aquí está conectado el polo positivo, aquí tenemos resistencias en todas las entradas, en fin, vamos a ver muchas formas de conectar un amplificador operacional. Esta es la forma física real de un amplificador operacional, es un circuito integrado. El 741 pues, nos muestra en este esquema cómo se conecta. ¿Sí? En este caso la entrada de corriente sería por el 1, o sea, la entrada positiva. Este es otro circuito integrado, pero este ya tiene interiormente dos amplificadores operacionales. Me están diciendo cuál es la entrada positiva, o sea, el que iría positivo aquí a los laditos, se conecta en este pin y nos muestra que por el 5 del 10 entra la señal, por el 7 la salida, en fin. También tenemos amplificadores, perdón, circuitos integrados que contienen 4 amplificadores operacionales. Aquí vemos, por ejemplo, la entrada positiva, es la misma para todos los amplificadores. Y aquí vemos la tierra o la entrada negativa. Este es otro circuito integrado, también con 4 amplificadores operacionales. Interiormente nos dice cómo se conecta. La entrada de señal, por ejemplo, de este sería por el 6 en la negativa y por el 7 en la positiva. Este se conectaría al 6, este al 7. Este pin que dice más, pues sería este que dice BC, se conectaría acá. Este que dice menos, pues sería este que dice ground. Y la salida de este se conecta al pin 1. En fin. Vamos a ver entonces en el cocodrilo cómo hacer un circuito con amplificadores operacionales. El primer circuito que vamos a ver en el cocodrilo es un circuito comparador. Bueno, un circuito comparador es que fluye corriente dependiendo de si por un lado entra, si el positivo es mayor que el negativo. Vamos a explicar eso entonces de la siguiente forma. Voy a poner una batería con un voltaje pequeño. Voy a poner por el momento un solo voltio. Y le voy a conectar un switch para poder controlar algunos cambios y que se nos estallen. Voy a poner una resistencia variable. La voy a hacer de unos 300 ohmios acá, en mi punto más alto. Como la de 300 ohmios. Se la podemos cambiar enseguida para hacer algunos ensayos y otra de 300 ohmios. Y voy a poner una resistencia normal y esta va a ser de 100 ohmios. Lo que estoy tratando de hacer en este momento es un divisor de voltaje. Te voy a conectar este pin a este y este al positivo de la batería. Lo más bajito, conectemos
Este es el negativo de la batería. Y aquí vamos a tener un esquemita para hacer un divisor de voltaje. Bueno, voy a generar entonces nuestro amplificador operacional. Lo buscamos aquí en los circuitos integrados. Y quiero uno que tenga el positivo arriba. En este caso está alimentado con 9 voltios positivos y 9 voltios negativos. Bueno, lo que yo quiero hacer es que el voltaje que viene por acá les llegue a la entrada positiva y el voltaje que viene por este ramal le llegue a la entrada negativa. Y voy a poner un par de LEDs que funcionen en sentido contrario. Pero para eso primero debo poner unas resistencias que me protejan ese LED. Lo voy a poner aquí una resistencia, digamos, de 300 ohmios. Enseguida vemos si es suficiente. 300 ohmios. Y voy a poner, subiendo un LED verde y bajando, ese me servía, un LED rojo. Bueno, los LEDs ya sabemos que son diodos que emiten luz, que no dejan pasar la corriente en sentido contrario, pero los LEDs son unos diodos muy sensibles, se pueden estallar muy fácil cuando se les entra corriente o mucho voltaje en sentido contrario. Entonces, para eso los protegemos con un diodo de estos que aguanta más voltaje y más amperaje. Entonces, este diodo no es sino para proteger ese LED cuando empieza la corriente a circular en sentido contrario. Lo que yo voy a hacer es un circuito que me va a poner a circular la corriente, a veces de arriba hacia abajo y a veces de abajo de arriba, dependiendo de qué, de cuál de estos dos voltajes es mayor. Listo, conectamos este acá, este acá, este a tierra. Ahí ya tenemos el circuito completo, pero quiero ponerle 3 voltímetros para que tengamos certeza de cuánto le está llegando a cada línea de entrada y cuánto le está saliendo al amplificador. Entonces este primer voltímetro lo voy a conectar a la entrada positiva del amplificador. Este otro lo voy a conectar a la entrada negativa del amplificador y este a la salida del amplificador. Bueno, aunque aquí tenemos un negativo, a mí me gusta ponerle esto una tierra, esto, para que eso sea completamente el neutro. Así ya como está, funciona. Vamos a explicar entonces qué significa este divisor de voltaje. En este momento, si cerramos el switch, vemos que si le pongo 0 ohmios a esta resistencia, es como si hubiera un cable sin resistencia aquí, le está llegando el voltio completo de la batería, le está llegando a la línea positiva, que lo está marcando este. Si le pongo 0 a este otro, le está llegando el voltio completo a la línea negativa. Pero cuando le empiezo a poner resistencia a este reóstato, se empieza a caer el voltaje acá, que ya son 375 milivoltios. Cuando le pongo el máximo, que en este caso son 300 ohmios, vemos que este voltaje bajó a 250 milivoltios. O sea que el voltaje entre esta línea y tierra se está moviendo entre un cuarto de voltio y un voltio. Un cuarto de voltio y un voltio. Lo mismo que este otro. Con este reóstato lo estoy moviendo entre un cuarto de voltio y un voltio. Bueno, entonces vemos qué es lo que hace este circuito. Cuando son iguales los dos voltajes, no está prendido ninguno de los dos LEDs. En el momento que yo empiezo a quitarle voltaje a la línea de abajo, y aquí hay un voltio y aquí hay 339 milivoltios, o sea, le está llegando más voltaje al positivo que al negativo. Como le está llegando más al positivo, lo que está haciendo es que se está cerrando una especie de switch que hay entre estos 9 voltios positivos y la salida. Entonces la corriente va a circular por aquí, hacia tierra.
En el momento que sea mayor el voltaje de la entrada negativa, vamos, aquí hay 339, vamos a ponerle a este un voltaje menor que 339. Empecemos, ahí estamos en 500, 400, 300, 339 se apagaron y un poquitico menos ya prendió el otro LED. ¿Por qué? Porque ya se cerró un switch interno que hay entre esta entrada negativa y la salida. O sea que la salida en este momento tiene un voltaje negativo, como se ve en este voltímetro. Y si este es negativo y la tierra es cero, quiere decir que está circulando la corriente de cero hacia el negativo. Como se ve en las flechitas de acá, el cocodrilo nos muestra las flechitas en que circula cada uno. No importa si el voltaje es mucho más pequeño, pongamos por ejemplo 0.2 voltios, es un voltaje muy bajito. Con 0.2 voltios no se prende el LED no lo está prendiendo esta batería, el LED lo está prendiendo es el voltaje que está llegando por acá. No le llega a los 9 porque le estamos tumbando voltaje con esta resistencia. Si no estuviera esta resistencia ya habríamos quemado el LED. Entonces, lo único que importa es cuál de los dos voltajes es mayor. Aquí ya tenemos 61 y aquí 67. O sea que en este momento le está llegando más al negativo, por eso está prendiendo el verde. Si yo le empiezo a bajar al del negativo, hasta que lo baje por debajo de 65, de 61,5, va a empezar a correr en sentido contrario. Vamos a bajarlo más. Ahí ya, fíjense que está 58,8 contra 61. O sea que ya está llegando más voltaje por el positivo, está circulando de positivo a tierra. Si yo empiezo a bajar este por debajo de 58, ya como le está llegando más al negativo 58 que al positivo que le llegan 54,1, entonces ya el voltaje se puso negativo y empieza a correr la corriente en sentido contrario. Bueno, entonces no importa qué voltaje le ponemos aquí, le podemos poner 3 voltios y va a funcionar exactamente igual. Que circule la corriente hacia abajo o hacia arriba va a depender es de cuál de estos dos es mayor. Si en este momento tenemos 811 contra 882, vemos que la corriente está circulando en sentido contrario, de tierra a negativo. Pero cuando yo aumente este voltaje de 811 por encima de 882, se va a prender el verde en el momento que sea mayor la entrada positiva que la negativa. 800, 900, vean que ya como es mayor la positiva que la negativa, se cierra el switch que viene por acá a la salida y prende el LED que únicamente funciona cuando circula la corriente hacia tierra. Bueno, este es un circuito que se llama un comparador. Un comparador porque no importa si el voltaje aquí es 1 voltio o 3 voltios o 5 voltios, lo único que importa es saber cuál de los dos es mayor. Si esto es 5 y esto es 4, o esto es 7 y esto es 6, o este es 1 y este es 0.5, va a funcionar igual. Si es cuál de los dos está llegando mayor. Estos de entrada, pues no los podemos poner mayores que estos, porque quemamos el amplificador. Dejemos entonces hasta ahí este video y vamos a ver más aplicaciones de los amplificadores operacionales. Mucho juicio, nos vemos en la próxima lección.